Los primeros textos cristianos describen un ritual concreto que Jesús enseñó a un grupo reducido de discípulos para escuchar el alma sin intermediarios. No era una oración pública, ni un rezo repetido, ni una súplica dirigida a un Dios lejano. Era una práctica de silencio interior consciente, acompañada de respiración controlada y atención dirigida al interior del cuerpo. Este ritual fue censurado por la Iglesia porque afirmaba que cualquier persona podía comunicarse directamente con Dios sin sacerdotes, sin templos y sin autoridad externa. Por esa razón, los textos que lo explicaban fueron excluidos, modificados o directamente destruidos. El ritual era conocido, en términos simples, como la práctica del silencio interior. Jesús lo presentaba como un método práctico, no simbólico, para percibir lo que él llamaba el reino dentro de vosotros. No se trataba de creer en algo, sino de experimentar una percepción directa. Según estos textos, el silencio no era un fin espiritual en sí mismo, sino una herramienta precisa para reducir la actividad mental y permitir que emergiera una forma distinta de conciencia. Jesús enseñaba que la mente humana, llena de pensamientos constantes, impedía escuchar la voz más profunda del ser. Por eso, el primer paso del ritual consistía en detener la reacción automática del pensamiento. El discípulo debía sentarse en quietud, mantener el cuerpo inmóvil y dirigir la atención hacia el interior, sin imágenes ni palabras. Este estado no era pasivo. Requería vigilancia, enfoque y control de la respiración. La función del ritual era clara: permitir que el individuo percibiera una guía interior que no provenía de leyes externas ni de mandamientos impuestos. Los textos describen que Jesús insistía en que esta guía no podía ser enseñada con palabras, solo reconocida por experiencia directa. Por eso el ritual no se practicaba en grupos grandes ni en espacios públicos. Era un acto íntimo, reservado y cuidadosamente transmitido. A diferencia de los rituales religiosos institucionales, este no necesitaba objetos sagrados, altares ni fórmulas verbales. No había sacrificios ni intermediarios. El cuerpo mismo se convertía en el espacio del encuentro espiritual. El silencio, la respiración y la atención formaban una técnica precisa, casi disciplinaria, que debía practicarse de manera constante. Este enfoque resultaba profundamente problemático para cualquier estructura religiosa basada en la mediación. Si una persona podía experimentar lo divino directamente, la autoridad externa perdía su función central. Los textos son claros al respecto. El ritual enseñaba autonomía espiritual, no prometía salvación futura, sino comprensión presente. Jesús advertía que este conocimiento no debía difundirse sin preparación, porque podía ser malinterpretado o rechazado. Según los evangelios gnósticos, muchos no estaban listos para asumir la responsabilidad que implicaba escuchar su propia conciencia sin normas impuestas. Por eso el ritual se transmitía de forma gradual y selectiva. Con el paso del tiempo, esta práctica fue considerada peligrosa, no por ser violenta o subversiva en términos políticos, sino porque desplazaba el poder religioso desde la institución hacia el individuo. Cuando la Iglesia comenzó a definir el canon oficial, cualquier enseñanza que promoviera acceso directo a lo divino fue vista como una amenaza. Así, el ritual del silencio interior no desapareció por error ni por descuido. Fue eliminado de forma deliberada. Sin embargo, las descripciones que sobrevivieron permiten reconstruir con claridad su función original: enseñar al ser humano a escuchar su alma sin depender de ninguna autoridad externa. El ritual del silencio interior no se conserva en los evangelios canónicos,
pero aparece descrito de forma directa y repetida en varios textos cristianos antiguos, que fueron excluidos oficialmente. Las fuentes más claras se encuentran en el Evangelio de Tomás, el Evangelio de María y el Evangelio de Felipe, todos descubiertos en diferentes contextos, pero unidos por una misma idea central: el acceso directo a lo divino a través de la experiencia interior. El Evangelio de Tomás, una colección de dichos atribuidos a Jesús, no presenta narraciones ni milagros espectaculares. Su enfoque es práctico y directo. En varios logia, Jesús afirma que el reino no vendrá de forma visible y que no está en lugares externos, sino dentro del ser humano. Esta afirmación no se presenta como una metáfora, sino como una instrucción concreta. El texto sugiere que el discípulo debe aquietarse, observar y reconocer lo que ya está presente en su interior. El silencio no es mencionado como un símbolo, sino como una condición necesaria para comprender. En el Evangelio de María, el ritual aparece de manera aún más explícita. María Magdalena describe enseñanzas privadas que Jesús transmitió después de su muerte, cuando los discípulos estaban confundidos y temerosos. En este texto, Jesús explica cómo la mente debe atravesar distintas capas de agitación antes de alcanzar el reposo interior. La práctica no consiste en creer, sino en observar con claridad. El silencio es presentado como un estado operativo que permite distinguir entre impulsos mentales y la voz auténtica del alma. El Evangelio de Felipe, por su parte, utiliza un lenguaje más técnico. Habla del conocimiento como una experiencia directa y distingue entre rituales externos y procesos interiores. En este texto se afirma que la verdad no se recibe a través de palabras, sino mediante una percepción interior que se activa cuando el cuerpo y la mente entran en quietud. La respiración, el recogimiento y la atención consciente aparecen como elementos fundamentales, aunque no siempre descritos de forma extensa. Estos textos comparten una característica clave. No dependen de jerarquías religiosas. No mencionan sacerdotes como mediadores, ni establecen estructuras de autoridad rígidas. La experiencia espiritual es personal, directa y verificable por quien la practica. Precisamente por eso, fueron considerados problemáticos cuando la Iglesia comenzó a definir qué escritos eran aceptables. Durante los primeros siglos del cristianismo, existía una gran diversidad de comunidades y enseñanzas. No todas entendían la figura de Jesús de la misma manera. Para algunos grupos, Jesús era principalmente un maestro de conciencia, no el centro de un sistema de adoración. Estos grupos preservaron textos que reflejaban prácticas interiores, como el ritual del silencio, porque formaban parte esencial de su experiencia espiritual. Cuando los concilios comenzaron a establecer un canon oficial, los textos que no apoyaban una estructura jerárquica clara fueron descartados, no porque fueran desconocidos, sino porque su contenido no encajaba con el modelo institucional emergente. La Iglesia necesitaba una doctrina uniforme, rituales públicos y una autoridad centralizada. Los textos que promovían autonomía espiritual resultaban incompatibles con ese objetivo. Por eso, las fuentes donde aparece este ritual no desaparecieron por casualidad. Fueron apartadas deliberadamente. Sin embargo, su preservación fragmentaria permite entender que el ritual del silencio interior no fue una invención tardía, sino una enseñanza temprana, transmitida por Jesús y conservada por comunidades que entendían la espiritualidad como una experiencia directa. El ritual del silencio interior no era enseñado de forma pública ni indiscriminada. Según los textos gnósticos, Jesús lo transmitía solo a ciertos discípulos
considerados preparados para comprender y sostener la experiencia sin distorsionarla. Esta selectividad no respondía a una jerarquía social ni a un privilegio espiritual, sino a una cuestión práctica. No todos estaban listos para asumir una enseñanza que eliminaba toda autoridad externa. En los evangelios canónicos ya aparece una distinción clara entre las enseñanzas dadas a las multitudes y las explicaciones reservadas a los discípulos cercanos. Jesús hablaba en parábolas en público, pero ofrecía interpretaciones directas en privado. Los textos excluidos amplían esta idea y afirman que ciertas prácticas solo podían transmitirse a quienes habían desarrollado autocontrol, atención y estabilidad emocional. El ritual exigía disciplina interior, no entusiasmo religioso. El Evangelio de Tomás menciona que algunos dichos no deben ser comprendidos por todos, sino por quienes tienen oídos para oír. Esta expresión no alude a un misterio simbólico, sino a la capacidad de mantener silencio interior sin ansiedad ni miedo. El discípulo debía ser capaz de observar su propia mente sin reaccionar, algo que no era común en una sociedad acostumbrada a normas externas. María Magdalena aparece en varios textos como una de las principales receptoras de estas enseñanzas, no porque tuviera un rol ceremonial, sino porque comprendía el método y su finalidad. En el Evangelio de María, ella explica a los otros discípulos cómo Jesús enseñaba a atravesar los estados de confusión mental mediante la observación consciente. Esto provoca resistencia entre algunos apóstoles, lo que refleja una tensión real. No todos aceptaban una enseñanza que no podía ser controlada ni verificada externamente. El criterio de selección no estaba basado en la obediencia, sino en la comprensión. Jesús advertía que practicar el ritual sin preparación podía generar confusión o rechazo. Escuchar la propia conciencia implicaba responsabilidad personal. No había reglas externas a las que culpar ni mandamientos que seguir mecánicamente. El discípulo debía asumir las consecuencias de lo que descubriera en su interior. Esta enseñanza contrastaba con los sistemas religiosos tradicionales, donde el individuo dependía de instrucciones claras, rituales visibles y autoridades reconocidas. El ritual del silencio interior no ofrecía garantías ni promesas inmediatas. Requería constancia, paciencia y una disposición a enfrentar el propio mundo interno sin filtros. Los textos gnósticos insisten en que Jesús no buscaba crear una élite espiritual, sino evitar la trivialización de una práctica profunda. Cuando una enseñanza se vuelve masiva sin comprensión, pierde su función original. Por eso el ritual se transmitía de forma directa, de maestro a discípulo, sin intermediarios ni instituciones. Con el tiempo, esta transmisión selectiva fue reinterpretada como secretismo peligroso. Para la Iglesia emergente, cualquier conocimiento reservado y no controlado era sospechoso. La idea de que ciertos individuos pudieran acceder directamente a lo divino, sin supervisión institucional, resultaba inaceptable. Así, la figura del discípulo iniciado fue transformada. En lugar de practicantes autónomos del silencio interior, los fieles pasaron a ser receptores de doctrina. El ritual dejó de transmitirse como experiencia y fue reemplazado por creencias, normas y liturgias públicas. Sin embargo, los textos conservados muestran con claridad que, en su origen, la enseñanza estaba destinada a quienes podían sostener el silencio y asumir la responsabilidad que éste implicaba. En la enseñanza de Jesús, el silencio no era un estado pasivo ni una simple ausencia de palabras. Era una condición activa que permitía acceder a un nivel de percepción distinto al pensamiento ordinario. Los textos gnósticos coinciden en que el ruido constante de la mente
impedía reconocer la guía interior, y que solo al reducir ese ruido era posible escuchar con claridad. El silencio al que se refería Jesús no dependía del entorno externo. No exigía aislamiento físico ni ausencia total de sonidos. La práctica se centraba en detener la reacción automática de la mente frente a estímulos internos y externos. Pensamientos, recuerdos y emociones podían aparecer, pero no debían ser seguidos ni rechazados. El objetivo era observar sin intervenir. En el Evangelio de Tomás, Jesús afirma que cuando el discípulo logra estar en quietud, lo oculto se revela por sí mismo. Esta afirmación no se presenta como una promesa espiritual, sino como una consecuencia natural del estado de atención sostenida. El silencio permitía que la conciencia se reorganizara, dejando de identificarse con el flujo mental habitual. El silencio funcionaba como una puerta de acceso porque suspendía los mecanismos aprendidos de obediencia, miedo y expectativa. En ausencia de órdenes externas y de narrativas religiosas, el individuo se encontraba directamente consigo mismo. Este encuentro era considerado esencial para comprender el mensaje de Jesús, que no se basaba en leyes impuestas, sino en transformación interior. Los textos describen que Jesús enseñaba a reconocer el momento en que el silencio se volvía estable. No se trataba de forzar la mente a callar, sino de permitir que se calmara de manera natural mediante la atención consciente. La respiración desempeñaba un papel fundamental en este proceso, pero el silencio era el eje central. Sin él, la práctica perdía su función. Este enfoque contrastaba radicalmente con las prácticas religiosas públicas, basadas en recitación, canto y proclamación verbal. Mientras la religión institucional reforzaba la repetición y la obediencia, el ritual del silencio fomentaba la autonomía y la observación directa. No había palabras sagradas que memorizar ni fórmulas que repetir. El silencio también tenía una función ética. Al observarla propiamente sin distracciones, el individuo se volvía consciente de sus impulsos, miedos y contradicciones. Esta claridad interior reemplazaba la necesidad de normas externas. La conducta surgía de la comprensión, no de la imposición. Para la Iglesia, esta idea resultaba profundamente inquietante. Un fiel que aprende a regular su conciencia desde el interior es menos dependiente de autoridad externa. El silencio, lejos de ser inofensivo, se convertía en una herramienta de emancipación espiritual. Por esta razón, el silencio interior fue reinterpretado con el tiempo como simple recogimiento devocional, despojado de su carácter operativo. Se permitió el silencio como actitud de reverencia, pero no como método de acceso directo a lo divino. La práctica original, tal como la describen los textos antiguos, fue desplazada por rituales visibles y controlables. Aún así, los fragmentos que sobrevivieron dejan claro que, para Jesús, el silencio no era una metáfora espiritual. Era el punto de entrada a una experiencia concreta de autoconocimiento y conexión directa, una experiencia que no podía ser administrada por ninguna institución. En el ritual del silencio interior, la respiración no era un elemento secundario, sino una técnica específica para estabilizar la atención y preparar el cuerpo para la escucha interior. Los textos gnósticos no presentan la respiración como un símbolo espiritual, sino como un mecanismo práctico para regular la mente y el sistema corporal. Jesús enseñaba que, sin control de la respiración, el silencio no podía sostenerse. La respiración dirigida consistía en hacerla lenta, profunda y consciente. No se trataba de forzar el ritmo ni de adoptar posturas complejas. El énfasis estaba en percibir el movimiento del aire y permitir que ese movimiento anclara la atención en el presente.
Al hacerlo, la mente reducía su tendencia a divagar y a reaccionar de forma automática. El Evangelio de Felipe sugiere que el conocimiento verdadero se experimenta cuando el cuerpo y la mente entran en coherencia. La respiración era el puente entre ambos. Al regularla, el cuerpo dejaba de estar en estado de alerta constante y la mente perdía impulso. Este estado facilitaba el acceso al silencio estable que Jesús consideraba esencial. Según estos textos, Jesús indicaba que la respiración debía acompañar al silencio, no reemplazarlo. No era un ejercicio aislado, sino parte de un proceso integrado. La atención seguía la respiración de manera natural, sin contar ni repetir fórmulas. El objetivo no era controlar, sino sincronizar. La respiración consciente también tenía una función fisiológica clara. Al ralentizarse, el cuerpo entraba en un estado de reposo profundo. Este cambio físico permitía que la percepción se volviera más sutil. Los textos describen que, en este estado, el discípulo podía distinguir entre pensamientos habituales y una forma de percepción más estable y clara. Esta técnica no requería conocimiento teológico ni autoridad religiosa. Cualquier persona podía practicarla sin necesidad de instrucción institucional. Precisamente por eso, resultaba peligrosa para una estructura basada en la dependencia espiritual. La respiración dirigida ofrecía un acceso directo a la experiencia interior sin intermediarios. Con el tiempo, la Iglesia permitió prácticas respiratorias solo en contextos penitenciales o ascéticos, desvinculadas de su función original. La respiración pasó a ser un acto inconsciente o una disciplina física, no un medio de acceso espiritual directo. El vínculo entre respiración, silencio y conciencia fue fragmentado. Los textos gnósticos, sin embargo, preservan la relación original. La respiración era el soporte del silencio, y el silencio era la puerta a la escucha interior. Sin respiración consciente, el ritual perdía estabilidad. Sin silencio, la respiración se volvía mecánica. Jesús enseñaba que esta práctica debía realizarse de forma regular y discreta. No producía signos externos ni experiencias espectaculares. Su efecto era gradual y profundo. El discípulo no buscaba visiones ni revelaciones inmediatas, sino claridad sostenida. Así, la respiración dirigida no era una técnica mística aislada, sino una herramienta concreta dentro de un método mayor. Un método que transformaba la relación del individuo con su propia conciencia y, por extensión, con cualquier forma de autoridad espiritual externa. En la enseñanza de Jesús, el corazón no era entendido como un símbolo emocional, ni como una metáfora poética. Los textos gnósticos lo describen como un centro real de percepción interior, distinto tanto del pensamiento racional como de las reacciones emocionales. El corazón era señalado como el punto donde el silencio, la respiración y la atención convergían para permitir la escucha del alma. Jesús no situaba la experiencia espiritual en la mente discursiva. Advertía que la mente estaba condicionada por miedo, memoria y aprendizaje social. Por eso dirigía la atención hacia el corazón, no como órgano físico aislado, sino como un centro de conciencia profunda. En varios textos se afirma que, cuando la atención descendía al corazón y se estabilizaba allí, la percepción cambiaba de forma cualitativa. El Evangelio de María describe este proceso con claridad. El alma, dice el texto, debe apartarse de la confusión mental y establecerse en un estado de reposo. Ese reposo no ocurre en la cabeza, sino en una zona más profunda del ser, asociada al corazón. Desde allí, la percepción se vuelve directa, sin diálogo interno constante. No hay análisis ni interpretación, solo reconocimiento. El corazón cumplía una función integradora.
Mientras la mente fragmenta la experiencia en juicios y conceptos, el corazón unifica. Jesús enseñaba que solo desde esa unidad interior era posible escuchar sin distorsión. La práctica consistía en mantener la atención en esa zona, acompañada de respiración lenta, hasta que la agitación mental disminuía por sí sola. Este enfoque resulta significativo porque desplaza el eje de la espiritualidad. No se trata de comprender doctrinas ni de aceptar creencias, sino de habitar un estado de conciencia estable. El corazón no juzga ni compara, percibe. Por eso era considerado el lugar adecuado para escuchar la guía interior sin interferencias. Los textos gnósticos insisten en que esta escucha no producía mensajes verbales ni mandatos externos. No era una voz que ordenaba, sino una claridad que orientaba. El discípulo reconocía lo que debía hacer sin necesidad de instrucciones explícitas. Esta forma de orientación interna hacía innecesaria la mediación institucional. Para la Iglesia, esta idea era especialmente peligrosa. Si la autoridad espiritual reside en el corazón de cada individuo, la estructura jerárquica pierde su función central. No hay necesidad de interpretación oficial ni de control doctrinal. El corazón se convierte en el lugar de decisión última. Con el tiempo, esta enseñanza fue reinterpretada de forma simbólica. El corazón pasó a representar sentimientos piadosos o devoción emocional, despojándolo de su función operativa. Se permitió hablar del corazón como sede del amor religioso, pero no como centro de percepción espiritual autónoma. Sin embargo, los textos antiguos son precisos. El corazón era un punto de atención entrenable. No se accedía a él por fe, sino por práctica. Silencio, respiración y atención sostenida permitían que la conciencia se estabilizara allí. Desde ese estado, el individuo podía reconocer con claridad lo que surgía del alma. Jesús presentaba este proceso como natural, no milagroso. No requería dones especiales ni iniciaciones formales. Requería disciplina interior y honestidad consigo mismo. Precisamente por eso no podía ser institucionalizado ni controlado. Así, el corazón espiritual no era un símbolo religioso, sino un centro funcional dentro del ritual. Un punto desde el cual la experiencia directa reemplazaba a la obediencia externa, y donde la autoridad dejaba de venir de fuera para surgir desde el interior. Escuchar el alma en la enseñanza de Jesús no significaba oír una voz sobrenatural ni recibir mensajes verbales. Los textos gnósticos son claros al describir esta experiencia como un estado de claridad interior sostenida. El alma se escuchaba cuando la mente dejaba de interferir y la atención permanecía estable en el silencio del corazón. Jesús diferenciaba de manera explícita entre pensamientos, emociones y la percepción del alma. Los pensamientos eran reactivos, cambiantes y condicionados por el entorno. Las emociones surgían como respuestas corporales a esos pensamientos. La escucha del alma, en cambio, no fluctuaba. Era constante, silenciosa y no necesitaba palabras para manifestarse. El Evangelio de Tomás afirma que quien se conoce a sí mismo, conoce la verdad. Esta afirmación no apunta a un análisis psicológico, sino a una percepción directa de la propia conciencia cuando deja de identificarse con el contenido mental. Escuchar el alma implicaba reconocer esa conciencia estable, que permanece incluso cuando los pensamientos se disuelven. Los textos describen que, en este estado, el discípulo no recibía instrucciones externas ni órdenes morales. La orientación surgía como comprensión inmediata. No había duda ni conflicto interno. La acción correcta se reconocía sin deliberación prolongada. Este tipo de guía interna era incompatible con sistemas basados en normas fijas
y mandamientos universales. Jesús enseñaba que esta escucha solo era posible cuando el individuo dejaba de buscar señales externas. Milagros, prodigios o promesas futuras distraían de la experiencia presente. El ritual del silencio tenía precisamente la función de retirar la atención de lo externo para permitir que la percepción interior se manifestara. Escuchar el alma también implicaba responsabilidad. Sin leyes externas que obedecer, el individuo debía responder directamente por sus decisiones. Esta autonomía espiritual exigía madurez y honestidad. Por eso la práctica no se enseñaba de manera indiscriminada. No ofrecía consuelo fácil ni respuestas prefabricadas. Los textos gnósticos describen que Jesús advertía sobre la confusión entre impulsos mentales y guía interior. Por eso insistía en la práctica regular del silencio. Solo con atención sostenida era posible distinguir entre deseo, miedo y percepción auténtica. La escucha del alma no era inmediata ni automática. Era el resultado de disciplina interior. Este enfoque hacía innecesaria la figura del intérprete espiritual. Nadie podía decirle al discípulo lo que su alma revelaba. No había autoridad externa capaz de validar o invalidar la experiencia. Esto colocaba al individuo fuera del control doctrinal. Para la Iglesia, esta enseñanza era inaceptable. La escucha del alma eliminaba la necesidad de confesión, absolución y dirección espiritual obligatoria. La relación con lo divino se volvía directa y privada. No podía ser observada ni regulada. Con el tiempo, la idea de escuchar el alma fue reemplazada por obedecer la conciencia, entendida como adhesión a normas morales definidas externamente. La experiencia directa fue sustituida por interpretación doctrinal. Sin embargo, los textos antiguos conservan la diferencia con precisión. Escuchar el alma, tal como lo enseñaba Jesús, era reconocer una claridad interior que no dependía de palabras ni de autoridades. Era un estado de conciencia estable que orientaba la acción desde dentro, un estado que, una vez experimentado, hacía innecesaria cualquier mediación institucional. Los testimonios sobre el ritual del silencio interior no aparecen como una doctrina teórica, sino como experiencias transmitidas por discípulos que afirmaban haberlo practicado directamente. Los textos gnósticos conservan estas referencias de manera fragmentaria, pero coherente. No describen un sistema religioso, sino un método vivido y verificado por quienes lo recibieron de Jesús. El Evangelio de María es uno de los testimonios más claros. En él, María Magdalena relata enseñanzas que Jesús le transmitió en privado y que no aparecen en los relatos públicos. Describe un proceso interior en el que el alma atraviesa estados de confusión, miedo y apego antes de alcanzar reposo. Este reposo no se logra mediante creencias, sino mediante observación consciente y silencio sostenido. María no habla de fe, sino de experiencia directa. Otros discípulos mencionados en textos gnósticos confirman esta transmisión privada. En el Evangelio de Tomás, varios dichos de Jesús sugieren que el conocimiento verdadero no puede ser comunicado abiertamente porque depende de la percepción individual. El texto afirma que quien encuentra la interpretación correcta no experimenta la muerte, una expresión que apunta a una transformación de la conciencia más que a un evento físico. El Evangelio de Felipe aporta un testimonio complementario. Allí se describe cómo el conocimiento interior libera al individuo de la ignorancia, entendida no como falta de información, sino como identificación con lo externo. El texto insiste en que la verdad no se enseña, se reconoce. Esta afirmación solo tiene sentido dentro de una práctica como el ritual del silencio, donde la percepción directa reemplaza a la instrucción verbal.
Estos testimonios coinciden en un punto central. Jesús no transmitía dogmas cerrados, sino métodos de acceso interior. Los discípulos no repetían fórmulas ni rituales públicos. Practicaban silencio, atención y recogimiento. La autoridad de la enseñanza no provenía del texto, sino de la experiencia que generaba. La diversidad de voces en los textos gnósticos refuerza su autenticidad. No presentan una doctrina uniforme, sino variaciones de una misma práctica adaptada a diferentes individuos. Esto contrasta con la uniformidad doctrinal que la Iglesia intentaría imponer más tarde. La experiencia interior no podía estandarizarse. Para la Iglesia institucional, estos testimonios resultaban profundamente problemáticos. Mostraban a discípulos que hablaban con autoridad desde su propia experiencia, sin depender de una jerarquía. María Magdalena, en particular, aparece como una figura incómoda, no por su género, sino por su acceso directo a la enseñanza sin intermediarios. Con el tiempo, estos testimonios fueron desacreditados, etiquetados como heréticos o simplemente olvidados. No se debatió su contenido en profundidad. Se los excluyó por su implicación práctica. Si eran aceptados, la estructura de poder eclesiástica quedaba en cuestión. Sin embargo, el hecho de que varios textos independientes coincidan en describir una práctica interior concreta sugiere que no se trata de una invención tardía. Los testimonios reflejan una tradición viva, transmitida antes de la consolidación del cristianismo institucional. Así, los textos gnósticos no solo preservan ideas, sino huellas de una práctica real. Testimonios de personas que afirmaban haber experimentado el ritual del silencio interior y que entendían la enseñanza de Jesús como un camino de experiencia directa, no como un sistema de creencias controlado por una institución. El ritual del silencio interior representaba una amenaza directa a la estructura de la Iglesia en formación, porque eliminaba el fundamento mismo de su autoridad. Si un individuo podía acceder a lo divino por experiencia directa, sin intermediarios, la función del clero quedaba reducida a un papel secundario o innecesario. Esta implicación no era teórica. Estaba explícita en los textos que describían la práctica. La Iglesia emergente se organizó sobre 3 pilares: doctrina definida, rituales públicos y mediación sacerdotal. El ritual enseñado por Jesús, tal como aparece en los textos gnósticos, no requería ninguno de ellos. No necesitaba doctrina compleja, no se realizaba en espacios públicos y no podía ser supervisado por una autoridad externa. Era una práctica privada, interior y autónoma. Además, el ritual desplazaba la fuente de la moral. En lugar de obedecer normas externas, el individuo actuaba desde la claridad interior. Esto hacía imposible imponer un sistema uniforme de conducta. La autoridad ya no provenía de mandamientos, sino de la comprensión personal. Para una institución que buscaba cohesión y control, esta autonomía era inaceptable. Otro aspecto problemático era la imposibilidad de verificación. Los rituales públicos podían observarse, regularse y corregirse. El silencio interior no dejaba evidencia externa. Nadie podía confirmar si un individuo estaba practicando correctamente ni qué estaba experimentando. Esto escapaba por completo al control institucional. La práctica también cuestionaba la necesidad de la confesión y la absolución. Si la guía interior surgía directamente del silencio consciente, la figura del sacerdote como mediador del perdón perdía sentido. El individuo se enfrentaba a su propia conciencia sin intermediarios. Este enfoque socavaba uno de los mecanismos centrales de autoridad eclesiástica. Los textos gnósticos no atacan directamente a la Iglesia, pero sus implicaciones son claras.
Jesús aparece como un maestro que empodera al individuo, no como el fundador de una jerarquía. Esta imagen resultaba incompatible con el modelo de iglesia que se estaba consolidando, especialmente a partir del siglo IV. Por esta razón, la amenaza no se percibía solo a nivel doctrinal, sino estructural. Aceptar el ritual del silencio interior implicaba aceptar que la experiencia espiritual no podía ser administrada, no podía ser vendida, regulada ni monopolizada. La Iglesia perdería su papel central como intermediaria exclusiva. La respuesta fue clara: eliminar las fuentes que promovían esta práctica. No se discutió públicamente su contenido, porque hacerlo habría abierto la puerta a preguntas incómodas. En lugar de debatir, se censuró. Los textos fueron etiquetados como heréticos, confusos o peligrosos para los fieles. Con el tiempo, el cristianismo institucional redefinió la espiritualidad como obediencia, fe y participación en rituales visibles. El silencio interior fue relegado a un segundo plano, permitido solo como actitud devocional, no como método de acceso directo a lo divino. Así, la amenaza que representaba el ritual no era imaginaria, era concreta y profunda. Al enseñar que la autoridad espiritual reside en la conciencia del individuo, Jesús ponía en cuestión cualquier sistema basado en la mediación obligatoria. Esa es la razón principal por la que el ritual fue censurado y eliminado de la tradición oficial. La eliminación del ritual del silencio interior no ocurrió de forma repentina ni accidental. Fue el resultado de un proceso histórico prolongado en el que la Iglesia fue definiendo qué enseñanzas podían permanecer y cuáles debían desaparecer. A medida que el cristianismo pasó de ser un movimiento diverso a una institución centralizada, cualquier práctica que promoviera autonomía espiritual se volvió incompatible con sus objetivos. Durante los primeros siglos, coexistieron múltiples comunidades cristianas con interpretaciones distintas de la enseñanza de Jesús. Algunas lo veían principalmente como un maestro de conciencia, otras como una figura divina que debía ser adorada. Cuando el cristianismo comenzó a recibir apoyo político, especialmente a partir del siglo IV, esta diversidad se convirtió en un problema. La unidad doctrinal pasó a ser una prioridad. Los concilios desempeñaron un papel decisivo en este proceso. Al definir el canon oficial, la Iglesia no solo seleccionó textos, sino que estableció una forma específica de entender la espiritualidad. Los escritos que enfatizaban la experiencia interior directa fueron excluidos porque no reforzaban la autoridad clerical ni la necesidad de mediación. El ritual del silencio interior desapareció junto con los textos que lo describían. La censura no siempre implicó destrucción inmediata. En muchos casos, los textos fueron simplemente dejados de copiar. En una época en la que la transmisión dependía de la reproducción manual, no copiar equivalía a hacer desaparecer. Otros escritos fueron modificados, reinterpretados o fragmentados para eliminar referencias a prácticas interiores autónomas. Los grupos que continuaron practicando enseñanzas similares fueron etiquetados como heréticos. No se los acusaba de inmoralidad, sino de desviación doctrinal. En realidad, lo que se rechazaba era su independencia espiritual. La práctica del silencio interior no podía integrarse en una liturgia pública ni someterse a supervisión institucional. Con el tiempo, el cristianismo oficial reconfiguró la figura de Jesús, de maestro que enseñaba métodos prácticos de transformación interior, pasó a ser el objeto central de adoración y fe. Esta transformación desplazó el énfasis desde la experiencia directa hacia la creencia y la obediencia.
El ritual quedó fuera de lugar en este nuevo marco. Las huellas históricas de esta eliminación se encuentran en los vacíos. Prácticas mencionadas de forma indirecta, enseñanzas que parecen incompletas y referencias a conocimientos reservados que nunca se explican del todo. Estos silencios no son casuales. Indican una depuración deliberada del contenido original. La recuperación moderna de textos gnósticos, como los hallazgos de Nag Hammadi, confirmó que estas enseñanzas no eran marginales ni tardías. Habían circulado ampliamente antes de ser excluidas. Su eliminación fue una decisión consciente, no una consecuencia natural del paso del tiempo. Así, el ritual del silencio interior no se perdió porque fuera irrelevante, sino porque era incompatible con una iglesia basada en mediación, autoridad y control doctrinal. Su eliminación histórica fue el precio de construir una institución unificada, pero también implicó el abandono de una de las enseñanzas más directas y transformadoras atribuidas a Jesús. Aunque el ritual del silencio interior fue eliminado de la enseñanza oficial, no desapareció por completo. Sus huellas permanecieron de forma fragmentada en corrientes místicas cristianas posteriores que conservaron elementos de la práctica, aunque despojados de su contexto original. Estas tradiciones no se presentaban como continuaciones directas de Jesús, pero preservaron métodos que reflejan la misma lógica interior. En los primeros siglos posteriores a la consolidación de la Iglesia, surgieron figuras que hablaban de una experiencia directa de Dios basada en el recogimiento y la quietud. Aunque utilizaban un lenguaje aceptable para la ortodoxia, describían estados de conciencia que solo podían alcanzarse mediante silencio sostenido y atención interior. Estas descripciones recuerdan claramente al ritual original, aunque sin nombrarlo. Los llamados padres del desierto, por ejemplo, practicaban el silencio prolongado como método central. Su objetivo no era la penitencia, sino la purificación de la atención. Afirmaban que el ruido mental impedía percibir la presencia divina. Aunque enmarcaron su práctica dentro de la obediencia eclesiástica, el método en sí conservaba la estructura esencial del ritual: silencio, vigilancia interior y atención sostenida. Más adelante, corrientes místicas medievales retomaron la idea de un conocimiento interior no verbal. Autores como los asociados a la teología apofática hablaban de un acceso a Dios más allá de conceptos y palabras. Si bien evitaban cualquier confrontación directa con la Iglesia, describían un proceso que comenzaba con el silencio interior y culminaba en una forma de comprensión directa. En algunos casos, estas prácticas fueron toleradas porque se presentaban como excepciones personales, no como enseñanzas universales. La Iglesia podía aceptar místicos aislados, pero no métodos reproducibles que cualquiera pudiera practicar. Por eso, estas huellas permanecieron dispersas, nunca sistematizadas ni enseñadas abiertamente. La respiración consciente, el descenso de la atención al corazón y la observación silenciosa reaparecen en estas tradiciones, aunque sin la claridad metodológica de los textos gnósticos. El ritual se volvió implícito, fragmentado y reinterpretado. Se perdió su carácter de enseñanza directa y se transformó en experiencia individual difícil de transmitir. En algunos contextos, estas prácticas fueron incluso sospechosas. Los místicos que hablaban con demasiada claridad sobre experiencia directa fueron vigilados, corregidos o silenciados. La línea entre devoción aceptable y autonomía espiritual peligrosa seguía siendo estricta. Estas huellas muestran que el ritual del silencio interior no era una anomalía.
Respondía a una necesidad humana profunda que reaparecía una y otra vez, incluso cuando se intentaba suprimirla. La experiencia directa no podía eliminarse del todo, solo ocultarse o fragmentarse. Así, aunque el ritual como enseñanza explícita desapareció, su estructura sobrevivió de manera dispersa. En prácticas de silencio, recogimiento y atención, que sin saberlo, conservaban el núcleo de una enseñanza atribuida originalmente a Jesús y censurada por la institución que llevaba su nombre. Hoy, el ritual del silencio interior puede reconocerse no como una práctica religiosa formal, sino como un método de atención consciente que conserva la estructura descrita en los textos antiguos. No aparece bajo el nombre que tuvo en su origen, ni se presenta como una enseñanza atribuida directamente a Jesús, pero sus elementos esenciales siguen siendo identificables para quien conoce su lógica. El reconocimiento actual no depende de pertenecer a una tradición específica. Se manifiesta cuando una persona practica silencio sostenido, respiración consciente y atención dirigida al interior sin buscar intermediarios, símbolos ni validación externa. Cuando la experiencia no se basa en creencias, sino en percepción directa, el patrón es el mismo que describen los textos gnósticos. Lo distintivo de este reconocimiento es su simplicidad. No requiere doctrinas complejas ni estructuras organizadas. Basta con reproducir las condiciones: quietud del cuerpo, respiración estable y atención clara en el corazón. Cuando estas condiciones se mantienen, la experiencia descrita por Jesús se vuelve reconocible, aunque no se la nombre de la misma manera. En el contexto contemporáneo, estas prácticas suelen separarse de su origen histórico. Se presentan como técnicas de bienestar, atención plena o autoconocimiento. Sin embargo, al observarlas con atención, se advierte que coinciden con el ritual censurado: silencio operativo, escucha interior y orientación desde la conciencia, no desde normas externas. Este reconocimiento también implica comprender por qué la enseñanza fue eliminada. Una práctica que no necesita intermediarios sigue siendo difícil de integrar en cualquier sistema de autoridad. Aunque hoy no exista una censura explícita, la experiencia directa continúa siendo marginal frente a las estructuras que prefieren creencia, identidad y obediencia. El ritual no promete revelaciones espectaculares ni experiencias extraordinarias. Su efecto es más profundo y menos visible. Produce claridad sostenida, responsabilidad personal y una relación directa con la propia conciencia. Precisamente por eso resulta difícil de institucionalizar y de convertir en doctrina. Reconocer el ritual hoy no significa recuperarlo como dogma perdido, sino entender su función original. Jesús no proponía una nueva religión, sino un método para percibir la realidad interior sin filtros. Ese método puede reconocerse cada vez que una persona experimenta silencio sin evasión y escucha sin intermediarios. En este sentido, el ritual no pertenece al pasado. No depende de textos antiguos ni de autoridad histórica. Se manifiesta cada vez que el individuo asume la responsabilidad de observar su propia conciencia con claridad y sin miedo. Así, el ritual del silencio interior permanece disponible, no como una enseñanza oficial, sino como una posibilidad humana constante. Su reconocimiento actual no requiere fe ni afiliación. Requiere la misma disposición que Jesús exigía a sus discípulos: silencio, atención y honestidad interior,